No, ¿cómo? Intuición. No, porque a ver, si el criterio de verdad es la sensación, la resurrección no forma parte de la sensación. Claro, ellos no vieron nunca a alguien levantarse de la muerte por los sentidos, entonces... Exactamente. Que es más o menos lo que piensa la gente hoy, ¿no? Y yo no lo veo, ¿sí? Sí, pero también dice la palabra, ¿no? Engañoso es el corazón. Sí, Entonces, sí. No, o sea, es más bien, perdón, más bien no que si yo no lo veo, si yo no lo siento. Bueno, los sentidos con el involucran tema todos del los percebido sentidos. ahora, ¿no? Claro, los sentidos involucran todos los sentidos, exacto. pero el término bíblico dice que los sentidos son engañosos. Engañoso es el corazón, que es el asiento de la parte de la voluntad de los El corazón no es un sentido. No, Sí, es metafórico, claro. Claro, pero habla de los sentidos, no del corazón. Lo que vos nombrás es otra cosa. No, porque es donde Pero si tomamos el corazón por el lado de la emoción, de la sí, emoción. podemos La emoción pensar. es otra cosa. Sí, pero No sí. tiene sentido. Pero metafóricamente está diciendo. Claro. No, claro, si tomamos, cuando él habla de que engañoso es el corazón, está hablando por Está bien, le tomo que si está hablando de la emoción, está bien, como dato diferencial con lo que uno puede sentir, con lo que uno puede ver o tocar. percibir. Pero Perfecto. las intuiciones también estarían dentro de los sentidos, Las las intuiciones. Yo no me equivoco, que te dijiste vos. Las Sí, intuiciones. pero las intuiciones tienen que ver con este concepto de prolepsis, son como experiencias sedimentadas. O sea, vos a través de la repetición de ciertas experiencias, después intuitivamente podés de alguna forma ver lo que puede llegar a pasar. Claro. ¿Sí? Igual la intuición tiene que ver con el conocimiento inmediato y directo. Claro, Y eso lo proporcionan los sentidos. exactamente. ¿Sí? En cambio la razón tiene que ver con conocimiento inmediato e indirecto que tiene que ver a través de los procesos que se dan en cualquier razonamiento, digamos, ¿no? Bueno, pero fíjense en esto, exclusión de lo sobrenatural. ¿Sí? No existe nada que esté más allá del orden natural. ¿Sí? Por la misma razón que dijimos que la vida y la muerte, todo reside en los sentidos, digamos, ¿no? Estos son los epicúreos. Claro, sí, estamos acá con Epicuro, porque estamos yendo, vamos y venimos de acuerdo al... ¿Sí? Bien. Fíjense en la física, por eso viendo la física de Epicuro vamos a entender por qué después Pablo, si va a hablar de la resurrección de la carne, justamente cuando para los epicúreos la carne no es más que un conjunto de átomos, cómo estos átomos van a resucitar. Los átomos no resucitan, se disocian en todo caso. ¿Sí? Nada proviene de la nada ni se reduce a nada, la realidad del universo, el cuerpo y espacio. ¿Saben que la física actual no es tan diferente que la que enseñó Demócrito, Leucipo y Epicuro, que fueron los presocráticos? No Epicuro, los otros dos fueron los presocráticos que hablaron de la parte física, digamos, ¿no? Le agregan ciertas cosas, por supuesto, pero la base está acá, ¿sí? Bueno, Es bastante atea, vamos a decir. Y sí, o sea, Claro. evidentemente sí. Son los más parecidos a los ateos de hoy, me parece, ¿no? Los epicúreos. Sí, en parte sí. Sí, sí. Y ya dijimos que los epicúreos no creen en la providencia y que si existen los dioses están ocupados en otras cosas, no se relacionan con los hombres, etc. Bueno, veamos. Espera, pero ellos creen en los dioses. Claro, Pero los ateos no. Son más parecidos en el sentido de que reducen todo a la naturaleza. A lo medible. A lo mundo natural. ¿Qué son los dioses para la naturaleza? ¿Para qué? Para los epicúreos. No, la verdad que los dioses para él son como que si existieran, no tienen ningún influyen en contacto. nada, no influyen en En nada. realidad es como que no está totalmente desapegado de la mitología construida por Hesíodo de la teogonía. Todavía son filósofos que todavía mantienen cierto rasgo de la existencia de dioses, pero no lo toman como que intervengan en la vida, digamos. Más deístas, se podría decir, como que existe pero no tiene conexión con el ser humano. Mira, lo que dice es que están en una especie de lugares intercósmicos, no se preocupan por las personas, ¿sí? Bueno, entonces, el universo es eterno e infinito, digamos, ¿no? Los cuerpos son compuestos de átomos, ¿no?
Actos invisibles, inmutables, sólidos, ¿sí? Esto quiero que lo vean nada más, los movimientos... El concepto de átomo es una palabra de los epicúreos, es decir, Átomo mismo. la palabra átomo. Antes del Es decir, Demócrito. claro, hoy pensamos en átomo y pensamos en las cosas atómicas con todas los El protones. concepto de átomo es un concepto de Pero- Demócrito y de Leucipo. De hecho, la tesis de Marx es sobre el trabajo de Demócrito y Leucipo. De Marx me refiero a Marx. ¿Sí? Pero esto, ¿para qué quiero que vean esto? Porque si la física de Epicuro es una física materialista, después no podemos pensar que el mensaje del apóstol Pablo sobre la resurrección de la carne tenga algún éxito, digamos. ¿Se entiende? Bueno, esto para que lo vean nada más. Pero fíjense en los estoicos, totalmente distinto. El cosmos es ordenado y armonioso. Está causalmente relacionado. Todo está gobernado por un principio racional inmanente, que es el logos espermáticos. El azar es de conocimiento de las causas. En cambio, para los epicúreos, todo está regido por el azar. De hecho, la unión de los átomos también es azarosa. ¿Sí? Bien atea. Sí. Bien como hoy. Sí. Es lo más parecido a lo que tenemos hoy. Sí. Inclusive con el tema de la percepción, viste que lo que percibo, Claro. me percibo tal cual. eso, me percibo lo otro. Exactamente. Solo creo en lo que puedo percibir. Como el círculo de Viena, el positivismo lógico postula que los enunciados metafísicos o los enunciados no observables no existen. ¿Sí? Positivismo lógico. ¿Sí? Por supuesto, va en contra de los principios cristianos. Entonces, creemos que existen los ángeles. Y no Es decir, los en todo caso, Dios es una construcción mía que la estoy considerando. Tal cual. Pero eso, como me decís en cuanto a esto. En cuanto a los epicúreos. Es decir, En cuanto a los epicúreos, claro. Y los ateos también. sí. Los estoicos no, creían en una providencia que llamaban logos. Bueno, fíjense, el cosmos está regido por un principio activo, que es una entidad racional, que se le llama el logos cósmico, también se le llamaba neuma, physis o moira. Todos estos nombres se le daba a esta entidad racional que rige el cosmos, en la que crea, unifica y mantiene unidas todas las cosas. ¿Se ve? Es el alma o razón inmanente. El logos espermáticos es inmanente a la naturaleza, no es trascendente. ¿Sí? Todo lo rige, penetra sobre la gine y produce el ser. Entonces estamos en una concepción panteísta, materialista, monista e inmanentista. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, si todas las cosas forman parte de ese principio rector y racional, que es el logos espermáticos, entonces estamos en el panteísmo. ¿Sí? Ahí tenemos diferencias ya con... Ahí tenemos diferencia. Monista porque hay un solo principio rector, dice el logos. Inmanentista porque ese principio rector está quedar dentro, inmanere, en latín, es decir, quedar dentro, está dentro de la naturaleza. Por eso sostiene el panteísmo. Si estuviera afuera tendríamos que hablar, no podríamos hablar del panteísmo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo va a Atenas a hablar de un Cristo, ¿sí? De Cristo, que va a resucitar y demás, chocamos con esta idea, ¿no? ¿Sí? Porque en todo caso, incluso la resurrección para los cristianos se refiere a tener un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal. O sea, el cuerpo, no pero el cuerpo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habla de un cuerpo espiritual. Sí. Somas, neumáticos, somas neumáticos, un cuerpo espiritual, ¿sí? Esto va a chocar contra esta concepción también, ¿sí? ¿Qué sería tener un cuerpo espiritual? ¿Sí? Igual nosotros sabemos que este cuerpo físico no va a ser el mismo según el apóstol Pablo. La resurrección, si bien el cristianismo sostiene la salvación del cuerpo también, no solo del alma, a pesar de que escuchamos todos los domingos que le predican al alma todavía, seguimos diciendo que el hombre es una unidad y que el pecado es del hombre en el huerto, no es del alma del hombre, no es de alma. ¿Se entiende?
la salvación es del cuerpo, pero no de este cuerpo físico, sino de un cuerpo incorruptible, ¿sí? Inmortal. Incorruptible quiere decir que no se echa a perder como este, digamos, que no se corrompe, ¿sí? Que en la Biblia lo hace parecido, dice que va a ser como el cuerpo que tuvo Cristo después de resucitar, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esto para estoicos epicúreos, para estoicos con la física que tenían, es ridículo, ¿sí? Que el cuerpo vaya a participar en la salvación, ¿sí? Además que ustedes saben que todos los prejuicios que tenían los griegos respecto de la materia, ¿no? ¿Sí? Ahí hay Ya desde Pitágoras, pasando por Platón, los órficos, la materia es la cárcel del cuerpo, la materia es tumba del cuerpo, hasta por Plotino mismo, que es un neoplatónico, va a decir que la materia es el residuo de la posesión, o sea, es lo peor de todo, digamos. ¿Sí? Ya con esta concepción negativa de la materia que ya arrastra toda la filosofía griega, los estoicos epicúreos también forman parte de la filosofía griega. Y si encima los epicúreos tienen una física que sostiene que todos somos nada más un conjunto de átomos y que tras la muerte se produce la disociación atómica y esos átomos vuelven al espacio donde surgieron, entonces evidentemente iban a rechazar el mensaje del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le iba a enseñar un mensaje en donde decía que la materia, el cuerpo iba a resucitar. ¿Sí? Claro, Bueno. pero ahí podemos estar en conflicto Sí. nosotros como cristianos. Sí, obvio que estamos confiados porque nosotros creemos que va a resucitar. No, el tema del cuerpo, como, es decir, visto como algo negativo. No, eso sí, obvio, sí, obviamente, no. O sea, el cuerpo... Con respecto a la resurrección también, porque vos hace un rato decían que la resurrección no es con este cuerpo. No. Bueno, entonces el cuerpo material está conteniendo algo, el espíritu, no sé cómo lo quiera llamar, que es lo que va a resucitar. O sea, que este cuerpo Sí. material no resucita entonces. Va a ser transformado. Va a ser transformado. Bueno, va a ser transformado. porque Pero- ¿qué va a ser? no, pero transformado La materia es- no se transforma. Va- Se transforma en energía. No tiene poder de dejarlo. Transformar Sí, quiere exacto. cambiar, quiere decir adaptar otra forma. Eso quiere decir transformar. De hecho, hay una obra de Atenágoras del siglo II que se llama Sobre la resurrección de los muertos, que a él le preguntan, porque se burlan los griegos, dice cómo Atenágoras era un filósofo griego cristiano, ¿no? ¿Cómo van a resucitar los muertos? Y aquel que fue comido por un león va a resucitar como, y se reían, que van a resucitar. Y el que es quemado por el fuego. Quemado por el fuego. Y Tertuliano le dice algo que, medio lo que dijo ella recién, aquel Dios que creó los cielos y la tierra no va a poder devolver cada uno de los elementos. O sea, Bueno, entonces eso es materialista, porque cada uno de los elementos, estamos hablando de materia de vuelta, que lo que resucita es la materia. sí, pero Los elementos se vuelven a juntar y resucitan. Entonces, sí, estamos pero diciendo que lo que el resucita cuerpo es va un a ser cuerpo material. pero no va a ser material. ¿Cómo que no? No, va a ser un cuerpo espiritual en todo caso. Pero como, si lo que se junta es la materia, Pero esa materia va a ser transformada por Dios. entonces no es materia. Es un cuerpo espiritual. Ah, bueno. Y bueno, Pablo lo dice. Entonces no hace falta que se Es más, Pablo utiliza muchas Entonces figuras. no hace falta que se junte la materia. Es la forma, en todo caso. Bueno. Lo que pasa es que Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Ahí no tenemos los clásicos, porque no lo- Tendremos identidad también, dice, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Y aparte Sí, yo yo creo creo que que Sí, señor. cuando Jesús resucita, ahí tenés el primer cuerpo espiritual, ¿no? Estaban todos los discípulos reunidos Sí. con las puertas cerradas y Jesús pasó. Exactamente. Bien. Entonces es un cuerpo que se puede transformar para lograr ciertas cosas, como por ejemplo atravesar la materia. es un cuerpo que no está limitado, este cuerpo está limitado. Exactamente. Bueno, Bueno, a veces es una transformación de lo que la materia, esta materia no puede hacer. claro. Pero Esa es la eso, transformación. entender, que entiendan eso, nos cuesta entenderlo a nosotros, para los epicúreos que tenían otra forma de pensar, que cuesta más todavía, ¿no? De hecho, los ejemplos que nosotros en la Biblia tenemos de resurrección, técnicamente son revivamientos, Lázaro, por ejemplo. no son resurrecciones, porque también se predica mal también, ¿no? O sea, Lázaro Resurgió. resurgió, revivió. Revivió. Resurrección se dice solamente cuando vos
justamente la Biblia habla de la resurrección que se da una vez y para siempre, digamos. A la de Jesucristo. Claro, el otro es el revivamiento. Los otros volvieron a morir. Por eso, cuando hablamos de la resurrección en la Biblia es algo que se da una vez y para siempre, donde no volvés a morir ya. Por eso técnicamente habla del revivamiento. ¿Sí? Ahí tenés otro ejemplo, ¿ves? Sí. Viste que una semana antes de que a Jesús lo crucifique, Jesús resucitó a Lázaro. Pero le tuvo que decir a todos los que estaban ahí que ayuden a desatarlo, ¿no? Porque estaba todo Claro. en venta. Sí, sí. En cambio, en el caso de Jesús, no hubo nadie que lo desató. Exactamente. Él salió directo. Y cuando vienen los discípulos que vienen corriendo, Pedro y Juan, dice que vieron los lienzos y creyeron. ¿Por qué? Claro. Porque vieron así todos los lienzos armados y que el cuerpo salió directo. Sí, claro, por eso el apóstol Pablo dice que Cristo es el modelo de nuestra resurrección. La primicia. ¿Sí? Es la primicia de nuestra resurrección. Primero, o sea, Voy viendo un poquito, a ver, seguimos con la cosmología y la física del estoicismo. Entonces, ese espíritu animador, vivificador y directriz es la mente, es el logos. ¿Sí? El mundo está regulado con inteligencia y con providencia. Esto es anti-Epicuro, ¿no? Tiene una parte hegemónica dirigente, ¿sí? Dotada de sensibilidad y razón. Ahora, ese principio racional es Dios, el logos espermáticos, es razón seminal. Contiene en sí las razones seminales de todas las cosas e engendra todas las cosas por predestinación. Ese espíritu que penetra todo el universo. Esto conduce al panteísmo, identidad entre Dios y el mundo, y Dios es la causalidad, la cualidad propia de todas sus tareas. Este panteísmo después lo va a sostener Spinoza, ¿sí? Por el cual lo echan de la sinagoga, ¿sí? Pero digamos que existe un solo principio, que es el logos espermáticos, a partir del cual son creadas todas las cosas, y que rige todo el cosmos, todo el universo. Este principio es racional, pero es material también, curiosamente. El logos es material, es racional, pero es material. Y además es inmanente, está dentro del universo. ¿Se ve? ¿Por qué decís que es material? Porque ellos pensaban que era material también. Es racional, pero es material. No es un principio inmaterial. Es mente, pero es material. ¿Se ve? Por eso cuando el apóstol Juan escribe en el principio del logos, y yo estaba con él, ojo que ese pasaje no lo escribe en contra de un hereje llamado Cerinto. El cuarto evangelio se escribió en contra de Cerinto. ¿Sí? Por eso sostiene el principio de que ese logos, ¿sí? Que estaba en el seno del Padre, es Dios, digamos, que Cristo es Dios. ¿Sí? Pero cuando después los primeros apologistas tienen que tratar de entender qué es este logos, Justino, cuando discute con los griegos, va a decir que así como ustedes tienen un logos espermáticos, nosotros tenemos al logos que es Cristo. La diferencia es que Cristo es preexistente y es trascendente. En cambio, el logos de los estoicos es inmanente. ¿Sí? Sí es preexistente porque existe desde siempre, digamos, ¿sí? Pero no es trascendente. ¿Se ve? Se termina con la muerte. ¿Cómo? No es trascendente porque se termina con la muerte. ¿Quién se termina? Lo que no es trascendente. Claro, pero yo me refería al logos, al principio rector, Claro. ¿sí? Creador del universo, digamos, ¿no? Ojo que Justino utiliza la filosofía estoica, Justino es filósofo griego primero, para probar justamente, miren qué interesante esto, cómo se salvaban las personas que no formaban antes de Cristo, cómo se salvaban. Los judíos que decían, bueno, los que creían en las promesas que Dios le había hecho, el patriarca Abraham, por fe se salvaban, ¿no? Pero los que no eran judíos, ¿cómo se salvaban? Porque, a ver, estaban los judíos, pero había gente no judía también. Justamente ahí acabas de dar la respuesta, porque justamente Abraham no era judío Y se salvó por y se fe. salvó por fe. Perfecto. Eso es lo que dice Pablo. Está bien, pero los otros pueblos, digamos, ¿cómo se salvaban? Yo tengo entendido que por la conciencia. ¿Cómo? Por Yo fe. tengo entendido que por la conciencia. Bueno, Justino va a decir, usando la filosofía estoica, que como este principio rector está en todas las cosas, ¿sí? Él va a decir que había cristianos antes de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo había cristianos antes de Cristo? Claro, porque este principio rector seminal estaba en cada cosa y en cada ser humano. Entonces aquel que vivía de acuerdo a la naturaleza, que serían los estoicos,
y vivía y practicaba la virtud, era salvo, digamos. La ley de Dios presente en la creación. Exactamente, pero esto Justino lo hace usando la filosofía estoica. Los cielos ¿Se ve? cuentan la gloria de Dios también, ¿no? Sí, eso después de lo que llamamos relación general. Pero Justino utiliza la filosofía estoica para afirmar cómo se salvaban las personas que no formaban parte del pueblo judío y que habían vivido antes de Cristo. ¿Sí? Por eso Pero es que, era por fe también, porque si Abraham vivió antes de Cristo y fue salvo por fe. sí, pero los que no formaban parte del pueblo judío, otros, los egipcios, los que estaban alrededor, digamos. ¿Sí? Eso es lo que dice Justino. No solamente los judíos sí, bueno, los judíos se salvan. ¿Y cómo se salvan? Creyendo en Dios. Él va a decir, claro, que creían en Dios, pero en base a que vivían practicando las virtudes, digamos, ¿no? Las virtudes que practicaban todos los cristianos después, pero ellos no las conocían, porque todavía no había venido Cristo, digamos. O sea, Justino va a decir que ellos tenían un conocimiento parcial del logos, parcial, oscurecido, y que los cristianos que vinieron después tenían un conocimiento completo del logos. ¿Se ve? Bueno, esta perspectiva de Justino fue criticada por el catolicismo hasta el día de hoy. ¿Sí? Sí. Dice en Romanos, dice que los que estaban sin ley van a ser juzgados, y los que tienen ley, con ley van a ser juzgados. O sea que, en realidad, Sí. cada persona puede ser que nunca haya escuchado hablar de Cristo, no sepa nada de Biblia ni nada, pero, por ejemplo, puede recibir valores de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces va a ser juzgado de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que él sabía que estaba bien, si lo hizo o no lo hizo. Claro. Es lo mismo que dice Justino. Pero la Pero palabra eso no por sería obras, salvación. por la forma de vivir. De la La antigüedad. Biblia dice que por obras nada. Claro, me surge una Pero duda. sí. Si hay gente que se puede salvar sin Cristo, ¿cómo puede ser? Sin Cristo. Claro. No hay otro pueblo Entonces, hebreo. yo creo que se puede salvar sin Cristo, ¿no? Pero igual no era el tema. Sí, porque está planteado. No. Entonces, ¿para qué no Cristo? Claro. Yo quiero saber eso. O la pregunta Bueno, es, pero la pregunta es cómo se salvan antes de Cristo. Antes de Cristo no estaba Cristo y se salvaban. Los profetas se salvaron. Los patriarcas se salvaron. Pero por fe. Cristo, pero no estaba Cristo. Por fe la promesa que... En la avenida. Pero No, pero- a Adán ya estaba la promesa. En la venida, ¿qué patriarca creía la venida de Cristo? O sea, Y Abraham sabía. ¿qué Abraham sabía de Desde el Edén. Y Noé, Desde el Edén estaba la promesa. ¿Cómo? y Noé, Desde el Edén ya estaba la promesa. Siempre fue por fe, fue en Cristo. Eso sí. No, pero- la salvación desde Adán. Afuera del pueblo judío no había salvación. Abraham no era judío. Abraham no era judío. Está diciendo, no Porque- Abraham no, pero Abraham no era judío. no había. Pero Abraham no pertenecía al pueblo judío, que tuvo la revelación. Moisés Era de Ur de los Caldeos. Cornelio, por ejemplo. Ahí tenemos un caso en hecho. Cornelio que era ciudadano. Es lo que estoy diciendo. Exactamente. Claro. Ahí, porque estas personas se acercan a Dios. Ahora, si en el Antiguo Testamento se acercaban a Dios y creemos que Jesucristo forma parte de la Trinidad, que es Dios, entonces, tanto en el Antiguo Testamento, aquel que se acerca a Dios, como en el Nuevo Testamento, aquel que se acerca a Jesucristo, que en definitiva son Dios, están haciendo lo mismo, están teniendo fe en Dios. O sea, cuando Cristo no llegó, lo va a explicar de diferentes maneras, como vos mencionabas, en seno del Padre o Entonces, profeta, ¿cuál es la significación de la venida de Cristo? Eso, que trae luz, es una revelación especial. Claro, es una revelación especial. Es Sí, una algo por los Para mí pecados. eran tiempos oscuros de que nadie se salvaba. Claro, es una revelación Aparte, especial. perdón, Sí, Jesús no, no. cuando murió Nadie se fue, salvaba. bajó al infierno. o sea, que fue a hablarle justamente, calculo que también de una manera para resolver esto, ¿no? Sí, pero... De alguna manera. Y es un tema ese. Puede ser. Volvamos a los estoicos. Porque son temas. Sí. Nosotros tenemos abogados para con el Padre. Sí. En el día del juicio, cuando toda la humanidad, los que supieron de Cristo y los que no supieron, qué sé yo, vas a necesitar que Cristo te defienda. Ese es el abogado. Está bien.
No, no está Perdón, bien. perdón. No está bien. Ahí está la distinción, para mí, ¿no? Creo que, como bien decían, antes de Cristo, y como dice Romanos 2, su conciencia los acusa o los defiende, dice. Romanos 2, como ustedes decían, a los que sin ley han estado, sin ley serán juzgados. O sea, ¿Y qué es la conciencia? Es un montón de valores buenos que vos tenés. Vos cuando algo te acusa la conciencia es porque vos en ese patrón de valores que tenías hiciste algo que no estaba de acuerdo a ese patrón. claro. Pero si uno está sin ley, sin la ley no puede, o sea, no puede ser juzgado sin una ley. Ahí se refiere a la ley judía. O sea, eso es para hablar del Antiguo Testamento. Ahora, cuando Cristo viene, trae luz y trae revelación especial. Más allá incluso, que pensemos en que antes de Cristo no conocían todo lo que nosotros conocemos. No conocían cómo era Dios, no conocían cómo era el Padre. Claro, ahora tenemos más responsabilidad, sabiendo todo un montón de cosas que antes no se sabían. Claro, y te van a juzgar de acuerdo a lo que ya sabes. De acuerdo a la luz de la revelación. Claro, y ahí, exactamente, y ahí está, por ahí yo creo, hola mi amor, ahí está la diferencia en que en la actualidad, por medio de Cristo, nosotros no tenemos que guardar ninguna ley. Porque la salvación por Cristo y esa revelación es que nos da la gracia. La gracia de Dios y eso es lo que conocemos por medio de Cristo, digamos, ¿no? Y que por medio de Cristo, por eso Pablo habla todo en Gálatas acerca de cómo antes la ley que tenían los judíos los ataba, y Cristo era Perdón, pero Adán y Eva ya ¿Cómo llegamos acá nosotros? Igual, perdón, yo creo que la ley no hay que cumplir la parte que de otra manera, no hay que cumplir determinado. Cristo era la sombra de lo que habría de venir. la promesa del Salvador ya fue dada a Adán y Eva, y ellos predicaban, enseñaban eso a sus descendientes. Ya sé, pero Estaba para la los fe en judíos, lo que iba a venir. Pero para los judíos, yo lo que te planteaba antes. Pero espera. Para los judíos no, Adán y Eva no eran judíos, todo salió de ellos. Claro, pero los otros pueblos, que no hubieran escuchado ni la ley ni nada de eso. Pero habían escuchado de sus ancestros, porque todos vinieron de Adán y Eva, el pueblo judío vino mucho después de ellos. Pero no todos escucharon. No, pero No todos No, escucharon. a lo que se refiere, por ahí para seguir adelante con el estoicismo, lo que estaba tratando de resumir Luis era que cada uno va a ser juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido, la luz de revelación de Dios. Entonces, hoy en nuestros tiempos, la luz de revelación, la revelación es Cristo. Para el pueblo de Israel, la revelación era la ley mosaica, porque había sido revelada por Dios. Y antes de la ley mosaica, hubo revelación de Dios en un montón de maneras. Y aparte de haber revelaciones especiales, está lo que se conoce como la revelación general, que es que Dios se revela a través aún de la creación. Entonces, de acuerdo a esos destellos de luz, uno toma decisiones. En base a esas decisiones es juzgado después. Entonces los antiguos van a ser juzgados de acuerdo a esa pequeña destello. Estos destellos de luz es lo que Putino llama justamente las razones evidentes. Bueno, pero el problema, para volver al estoicismo, es que él considera que ese destello es inmanente y es Dios mismo. No, Putino no es estoico. No, pero Claudio dice, de muchas maneras diferentes habló Dios. Sí. ¿No? Y después a lo último habló por Cristo. Sí. Entonces, desde Adán y Eva ya había hablado, ahí nomás ya habló Dios. Sí, pero la revelación. hay una manera de hablar de Dios que no es particular, sino que es general. Pero nunca por la virtud, porque dice, no, entonces sabía que hacía el bien, y entonces fue salvo por sus virtudes. Porque ya estaba la promesa del Salvador desde Adán. Sí, pero pongámonos en la perspectiva de un pueblo originario en el medio de la selva amazónica, en donde todavía no ha llegado. Hoy en día. Ellos ya creían en algo trascendental, ¿no? Claro, pero no es abrámica. Y no es de parte de... No, pero antes de Abraham tampoco era abrámica. Los simios ya querían un padre. Bien. ¿Quién le enseñó? Esa revelación es general.
Y en base a esa luz es que van a ser juzgados. Claro, pero es al revés.